minimalista, somos Rocío y Carlos y venimos a explicarte en este video algo que nos has pedido muchísimas veces y es acerca de qué es esto de la Ayurveda. La Ayurveda es una ciencia que procede de la India y significa Ayur, vida, y Veda, conocimiento, que vendría a ser como sabiduría de vida. Lo que viene a decir a grandes rasgos, y digamos que el objetivo principal que pretende esta ciencia es eliminar el sufrimiento lo mayor posible. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente las personas vamos repitiendo unos patrones de acción y unos patrones mentales y físicos que se van repitiendo. Esta ciencia lo que va a hacer es que estudia esos patrones para ir haciendo una pequeña clasificación en función de las características físicas, mentales y digestivas de cada una de las personas. Entonces el Ayurveda nos dice que nacemos con una naturaleza completa, pura, como los niños, que no reconocen si no tenemos que amarlos por alguna circunstancia, no reconocen si lo estamos amenazando constantemente, porque claramente son puros y naturales, y a medida de que van a ir creciendo lo que va a suceder es que las personas lo empiezan a identificar como con determinadas características, como por ejemplo si es feo, si es lindo, si es gordo, si es flaco, si es inteligente, si es torpe, cosas que etiquetas, digamos. Así es, cosas que nos han pasado a todos desde pequeño, inconscientemente, que no sabemos. Pero ¿qué sucede? Que empezamos a avanzar y en este camino de que, bueno, cuando éramos pequeños lo único que intentábamos era ser felices, empezamos a identificarnos con estas etiquetas, como tú dices, y a empezar a perder esa felicidad. O sea, diríamos que cuando nacemos somos felices 100%, ¿no? Así es. Por naturaleza el ser humano tiende a ser feliz, pero a medida que su mente se va formando, influenciado también por el entorno, va haciendo que vayamos adquiriendo cada vez más sufrimiento en base a todo lo que nos va rodeando y todo lo que nos va sucediendo. La Ayurveda es algo realmente muy extenso, ¿verdad? Podríamos estar hablando aquí... complicado y muy largo de explicar, pero exactamente, bueno. Intentaremos hacerlo lo más minimalista posible, pero bueno, para que vayan quedándose con algunas ideas, la Ayurveda lo que dice es que, por ejemplo, tenemos un cuerpo y una mente que está formada por átomos, y este cuerpo y esta mente se relacionan con un entorno el cual hace que este influencie directamente a cada persona. Exactamente. Normalmente, vamos a poner un ejemplo para esto. Sí, para que se entienda. Tú te desenvuelves en un entorno, ¿vale? Te rodeas de unas personas, vives en una ciudad, vives en el campo, de una cultura, una religión. Todo eso te va a ir influenciando. ¿Qué es lo que está pasando? Que si tú, por ejemplo, conoces a una misma persona en diferentes contextos, dependiendo del contexto en el que vayas a conocerla, así va a ser el vínculo que tú generes de primera mano con esta persona. No es lo mismo conocerla en un ambiente relajado, distendido entre amigos, donde probablemente hagáis clic entre los dos y puedas llegar a decir, wow, qué persona más interesante, súper buena gente y la verdad que congeniamos súper bien. A esa misma persona conocerla en un ambiente hostil, un ambiente de estrés, un ambiente, vamos a poner un ejemplo laboral, donde las cosas no están muy bien, hay un jefe presionando, probablemente aun siendo tu compañera digas, qué compañera o qué compañero me ha tocado, qué horror, ¿no? Entonces, siendo la misma persona, lo que habéis hecho es que os habéis conocido en diferentes contextos, diferentes entornos, y eso os ha influenciado. Así es, completamente. Entonces, ¿cuál es la clave de esta circunstancia? No identificarnos con nuestra mente, porque esa mente que se va forjando a través de este entorno que comenta Carlos va a hacer que accionemos de una forma reactiva sin saber verdaderamente cuáles son nuestros pensamientos adecuados. Entonces, no va automático. A ser exactamente, el famoso automático. Muchas veces, como dice Ro, nosotros ante un estímulo reaccionamos de una forma y ni tan siquiera nos hemos parado a pensar por qué estamos reaccionando así. En la mayoría de los casos nos creemos que es una decisión nuestra, que es una libertad con la que elegimos, sin embargo, no lo es, no tenemos el libre albedrío. Lo que estamos haciendo es reproducir patrones de acción y conducta que en nuestro entorno y durante nuestras experiencias, nuestra crianza, nuestra enseñanza, hemos ido adquiriendo e incorporándolos como nuestro. Sin embargo, no nos pertenecen de manera natural. Exacto, así que la Ayurveda lo que propone justamente es a través de determinados procesos, a través de la alimentación, de determinados ejercicios, respiraciones, meditaciones y muchas cosas que les compartiremos, es volver a esa naturaleza que verdaderamente somos, porque justamente lo que ella propone y lo que ella cuenta es que la mente tiende a generar conflictos
conflictos constantemente con todo lo que hay por delante. Entonces, automáticamente nos empezamos a hacer como personas dependientes de nuestra mente. Entonces, si logramos dividir la mente de nuestra naturaleza normal, lo que vamos a hacer es tener una elección propia. O sea, que lo que yo entiendo, corrígeme si me equivoco, cuando te viene un pensamiento, habría que generar un espacio, un pequeño tiempo, para antes de actuar de una manera reactiva, que pongamos un freno, estudiemos y sopesemos esa situación de una manera consciente y ahí decidamos qué es lo que tenemos que hacer según lo que nos convenga de manera natural. Exacto. Perfecto. Un ejemplo que vamos a poner para que podáis comprender bien cuáles son esos patrones automáticos y esas reacciones que tenemos ante un estímulo sería el siguiente. Si estamos en pleno verano con un montón de calor, con mucha humedad y con sed, lo primero que vamos a pensar, o lo que la mente nos va a traer a nuestros pensamientos, es en una buena cerveza fría. ¿Quién no ha estado en verano con los amigos y ha dicho, ¡ay, qué sed, qué calor! ¿Qué vamos a tomar una cerveza? Naturalmente, tu cuerpo no te va a pedir cerveza, te va a pedir agua, que es de lo que estamos hechos y es lo que mejor hidrata. Sin embargo, tu entorno que te ha ido influenciando, donde todos los veranos salíais a las terrazas a tomar una cerveza, va a hacer que ante una situación de calor y sed como es esta, tu mente genere un pensamiento de quiero una cerveza y no quiero agua. Si tú no te paras a pensar si ese pensamiento realmente es tuyo, es algo innato, natural, sino que es algo impuesto por tu entorno, no vas a generar ese libre albedrío, es decir, no vas a tener la capacidad de elegir, que es lo que nos identifica a nosotros como seres humanos. Así es, ¿y cómo se entrena esta cuestión? Porque los que están ahí detrás dicen, ay, que sí, que fácil, ¿no? Qué simple que suena todo, pero no lo es. Pues desarrollando la intuición, que es lo más complejo de toda esta ciencia, porque la intuición es ese sentimiento o es esa sensación. De verdad, ¿no? Exacto, de verdad, algo que no se puede discutir, es algo que tú sientes innatamente como que existes, como que estás viviendo el presente. Entonces, en el caso de tener la intuición desarrollada, en este mismo ejemplo aplicaría la situación de sin saber de nutrición ni ninguna circunstancia, ¿qué se te va a antojar? Tomar agua o comer unas frutas que probablemente estén llenas de agua y te nutran y te hidraten, que es lo que verdaderamente necesitas. Hay una clave que la Ayurveda propone que es la más importante de todas y es el permanecer lo más presente posible, lo más presente en este momento y no vivir en esos recuerdos del pasado que son los que nos hacen generar estas automatizaciones o no vivir pensando en ese futuro. Entonces, lo más importante es no solucionar las cosas del presente con el pasado y tampoco las del futuro. Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces las personas viven, como dice Ro, aferradas al pasado. No, es que fíjate qué desgracia viví, es que qué mala suerte tuve, y seguimos arrastrando durante años aquello del pasado. O por el contrario, vivimos en el futuro. Ay, yo no voy a hacer esto, no vaya a ser que... ¿Y si hago esto? Uy, mejor no, me quedo en mi zona de confort y no hago nada porque por si acaso pasa algo. Exactamente. Eso lo que nos va a generar son dos de las principales enfermedades que tenemos hoy en día. Los que vivimos aferrados al pasado, probablemente nuestra depresión esté a la vuelta de la esquina. De la misma forma, aquellas personas que viven pensando en acciones futuras que no van a ocurrir en muchas ocasiones, sin embargo siguen sufriendo por ellas, van a tener probablemente ataques de ansiedad. La ansiedad y la depresión, dos de las principales enfermedades del siglo XXI que podemos tratar desde hoy mismo. Así es, entonces, ¿de qué vienen estas enfermedades? De lo que generamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo, el puro estrés. Exacto. Y yo voy a hacer una propuesta. ¿Cuál sería la clave para poder trabajar esto y eliminarlo? Pues yo lo sé, la meditación. Así es. Aparte de un montón de técnicas más que propone la Ayurveda, la meditación es la más importante. Muchas veces el entrenar los pensamientos requiere de constancia y disciplina. No es algo de la noche a la mañana ni que sea sencillo, pero empezar con una pequeña meditación poco a poco y todos los días teniendo constancia hará que tú puedas ser dueño de tus pensamientos y que no seas un ser reactivo, sino que reacciones, en este caso valga la redundancia, de una manera más intuitiva y de una manera mucho más consciente. Y la ciencia de la Ayurveda clasifica al físico, a la digestión y a la mente con ciertas características. Así es. A través de los 5 elementos: el agua, el aire, la tierra, el fuego y el espacio, que casi me olvido.
Sí, como dice Ro, la ciencia de la Ayurveda lo que va a hacer es clasificar a las personas según las características de la mente, del físico y de la digestión. Así. Entonces va agrupando para conocer cuál es su naturaleza, cuál es su esencia y poder hacer un trabajo compensatorio para mantener esas fuerzas en equilibrio. Así es, entonces tenemos 3 fuerzas, como dice Carlos, que son las que actúan junto con estos elementos. Tenemos a Vata, que es la fuerza del movimiento, tenemos a Pitta, que es la fuerza de la transformación, y tenemos a Kapha, que es la fuerza de la estabilidad. Exactamente. Claramente este tema es sumamente extenso, pero lo iremos hablando poco a poco para que ustedes vayan sabiendo y vayan sintiéndose identificados con lo que vamos a ir diciendo. Exacto, como dice Ro, esas fuerzas los conoceréis en alguna ocasión como doyas, ¿no? Exacto. Que habréis visto por ahí o escuchado por ahí lo de los doyas. Pues esas son las fuerzas que van a caracterizar a cada persona. No tenemos por qué ser o tener una única fuerza, ¿verdad? Un único doya. Exactamente. Solemos ser la combinación de los 3, teniendo 2 en mayor medida y uno más bajito, o directamente uno potenciado, pero siempre puede ser que tengamos esos doyas o esas fuerzas de manera combinada, ¿no? Así es, siempre hay uno que predomina, porque se nota de aquí hasta la China, pero siempre ese que predomina se va a focalizar mucho entre el cuerpo y la digestión. Ese va a ser el que no podamos cambiar porque nacemos con ese doya y por nada del mundo puede cambiar. El que podemos modificar justamente es el más interesante, que es el de la mente. Entonces Exacto. podemos compartirlo con cuerpo y digestión, pero bueno, eso es algo que hay que ir trabajando. Incluso puede ser que vayas creciendo y que vayas potenciando un doya que ni siquiera es el tuyo de naturaleza. Entonces, al ser tan complejo, justamente es lo que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero ahora les contaremos un poco de las características para que vayan teniendo una idea más o menos. Me parece muy bien. Empezamos con Vata. Vata tiene características mentales, por ejemplo, muy volátil, es un doya que pierde fácil la atención, que vive en el espacio, que le cuesta mucho focalizarse, físicamente es muy flaquito, de contextura muy delgadita, huesos pequeños. ¿Me están mirando a mí? Ya les contaremos que eres Vata. Este doya suele tener muchos problemas, por ejemplo, cuando lo logramos poner nervioso. Viene de un día que ha trabajado, en el que llega a su casa, no está lista la comida, los niños están gritando por ahí por la sala y seguramente va a ser una migraña, que es una característica muy normal de este doya Vata. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esa migraña, por ejemplo? Bueno, en este caso con la alimentación, con el ejercicio, con la meditación y un montón de acciones más que tiene la ciencia de la Ayurveda, vamos a poder compensar ese desequilibrio al que tiende la persona Vata de manera natural, ¿vale? Para evitar pues las enfermedades y patologías propias de esa fuerza o propias de ese doya, que como ha dicho Ro, un ejemplo serían las migrañas. Así es, y bueno, les contamos rapidito, por ejemplo, Pitta, que Pitta suele ser de característica muy pasional, muy fuerte, muy de ir al choque, le encantan los conflictos y las peleas, entonces cuando soy yo, cuando este doya está desequilibrado, justamente lo que busca es este conflicto. Entonces automáticamente si un Pitta come en una mesa donde hay peleas y toda esta cuestión y se agrava las circunstancias, seguramente terminando la comida se vaya con una gastritis a dormir a su cama. Exacto, o sea, suele ser por ese fuego, ¿no?, digestivo que tiende Pitta, la gastritis suele ser una de las enfermedades comunes para ese doya, ¿no? Así. Entonces, conocerlo y anticiparnos con ciertas acciones que lo compensen va a evitar esa enfermedad. Y vamos con el último doya, que es Kapha. Este es el doya de la estabilidad, como le comentábamos. Y este doya tiende a ser como mentalmente muy aferrado a lo material, pero no por la materia como tal, sino que es un doya que se aferra demasiado al pasado. Si le regalas una cosita chiquitita la guarda con mucho cariño, y si lo lastimas porque por cualquier circunstancia puede sentirse muy dañado. Este doya puede hacer depresiones constantemente si está desequilibrado, por ejemplo. Exacto, como dice Ro, hay que darle actividades y acciones mucho más móviles a ese doya Kapha, que tiende a quedarse tranquilo, es una persona muy pasiva, tiende al sedentarismo. Exacto. Si encima le generamos o potenciamos ese tipo de sentimientos, vamos a agravar su situación y podemos crear esa enfermedad, como dice Ro, que puede ser la depresión. Entonces, actividades ligeras, comidas ligeras y acciones que le levanten la energía.
Por esto y por muchas cosas más, hemos escogido la ciencia de la Ayurveda para trabajar con nuestros clientes. Veíamos hace unos años atrás que las personas que estaban trabajando con nosotros estaban repitiendo ciertos patrones que no los llevaban a conseguir los resultados que verdaderamente querían. O sí los conseguían, pero no eran permanentes, porque claramente volvían atrás en el tiempo y volvían a repetir los mismos errores que estaban cometiendo. Así es, entonces, a medida que fuimos aplicando la ciencia de la Ayurveda y trabajando la parte de las emociones y la parte mental, junto con el físico y la parte más espiritual, eso cambió y pudimos transformar sus vidas. Así es, así que esperamos que les haya gustado, que cualquier pregunta que tengan acerca de esto o de cualquier tema, nos comenten aquí, también lo dejaremos por Instagram. Igualmente les dejaremos el link del blog por si quieren suscribirse y que les llegue toda la información a su email todos los domingos, siempre estar sumamente conectados. Así que les mandamos un beso enorme, ¿qué te parece? Muy bien, nos vemos prontito. Adiós. Chao.